bien para que la piense usted. Pero creo que todos nosotros tenemos siempre un texto o un pasaje de la escritura como que siempre nos gusta o nos llama la atención. Este, entonces, si usted piensa por un momento, me imagino que usted sí debe tener algún texto bíblico que realmente le ayude a su fe, le convenza a su fe y le ministre a su vida. Pero yo tengo uno que me gusta mucho por todas las implicaciones que este texto de la Biblia que le quiero leer en esta noche habla acerca de muchas cosas que se encuentran en el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Si me acompaña con su Biblia a Lucas, capítulo 8. ¿Lo tiene? Lucas, el texto de Lucas, el capítulo 8, el versículo 40 al versículo 56 dice lo siguiente: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino, mire cómo vino temblando y postrándose a los pies, declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha... No le dice tu fe te ha sanado, tu fe, ¿qué le dice? Tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Mire, y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándolo de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Esta misma historia, que no todas las historias se repiten, esta historia se repite en el Evangelio de Mateo y también se repite en el Evangelio de Marcos, y Marcos da un poco más de detalles con respecto a este tema. Pero los aspectos más importantes con respecto a los milagros, con respecto a sanar a los enfermos, a liberar cautivos, nosotros no los vamos a encontrar en otro lugar, sino solamente en la vida de Jesús y en los escritos dados por la palabra del Señor. Y todo esto, todas las historias, si usted se pone a pensar, hace un momento le decía cuál es su historia favorita, su pasaje favorito, pero para mí este encierra tres aspectos importantes, porque aquí Jesús prueba la fe de un hombre y la prueba tres veces, y le voy a mostrar cómo probó la fe de este hombre tres veces, y uno diría, bueno, con una a uno le bastaría. Y para ser un poco desobedientes o tercos, uno diría, bueno, con dos como que ya entendemos y estaríamos convencidos. Pero este hombre tuvo que ser procesado por tres
estaciones y que le quiero ir mencionando algunos detalles, porque cuando hablamos de sanidad o cuando hablamos de el tema de milagros, generalmente a mí se me viene el tema de que todos nosotros tenemos que ser procesados en las estaciones de la fe, y en esos procesos que Dios nos va llevando, lo que el Señor al aplicar una historia bíblica nos deja en nuestro corazón son desafíos para que todo lo que la Biblia habla, que nos está encomendando, nosotros podamos también hacer. Y eso de hacer es en donde tenemos muchas trabas. Fíjese esto, ¿cuántos de nosotros podemos decir que tenemos fe? Honestamente, levante su mano. Muy bien, pero cuando está atravesando por alguna situación, lucha, prueba, dinero, familia, matrimonio, hijos, enfermedad, ¿qué pasa con nuestra fe? O sea, nuestra fe sabemos que está siendo probada, pero nosotros que decimos tener fe en esos momentos es cuando más estáticos y quietos nos quedamos. Y la fe no es una situación para nosotros quedarnos quietos, solo reclamando promesas en la oración, solamente acordándonos de pasajes de la Escritura. La fe es algo que tiene que ponerse en nuestras vidas, incorporarlo en nuestro espíritu para poner a trabajar. O sea, es algo que tenemos que hacer. Y la Biblia dice que debemos usar nuestra fe de acuerdo a la medida que nos ha sido otorgado. Dios ha dado a cada uno una medida de fe y es importante que nosotros podamos reconocer que Dios tiene una medida de fe para cada uno de nosotros. Ahora, mírele a la persona que está a la par, puede ser su hija, su esposa, su amigo, su hermano, mírele a la persona que está a la par. Dígale lo siguiente: tú tienes una medida de fe. Ahora, haz de esta pregunta: ¿la estás usando? Ahora, vuélvale a ver y dile: si no la estás usando, es tiempo de usarla. ¿Cuántos tienen fe? Ay, qué bestia, qué bárbaro, tenemos una fe increíble. pero no la estamos usando, y cuando no la estamos usando, entonces tenemos problemas. Fíjese lo siguiente: hay 3 estaciones. La primera estación es que cuando Jesús llega a ese lugar, en el versículo número 40 dice: cuando Jesús volvió, le recibió la multitud. ¿Y cómo le recibe la multitud? En el texto, hermanos, ¿cómo le recibe la multitud? Dice que la multitud le recibe con gozo, y mire esto: porque todos le esperaban. Todos le estaban esperando, y dice que viene un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, que se postra a los pies de Jesús, le ruega que entre en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, mire qué datos nos da, y que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y le toca el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Viene un hombre que tiene una necesidad. Primera prueba. ¿Sabe quién era Jairo? Dice que Jairo era el principal de la sinagoga. Primera prueba. ¿Sabe quién era el principal de una sinagoga? ¿Sabe cuál era el trabajo de un principal de la sinagoga? Número 1, presidía sobre todos los servicios. Es decir, él llevaba la dirección del culto, él tenía el cuidado de las cosas, tanto materiales que estaban en la sinagoga, en el templo, que estaban a cargo de este hombre. Este hombre autorizaba o designaba a aquellos que debían orar, leer la escritura y exhortar. Él era el que tenía ese trabajo para designar. Velaba para la observancia de las prescripciones judías. Y aquí me quiero detener en algo. Todo aquel, estamos hablando del tiempo de Jesús, que era considerado el principal de la sinagoga, todos aquellos habían sacado un edicto. Ese edicto era un escrito, era una orden que ningún principal, ninguno de los principales de la sinagoga, judíos,
debían reconocer a Jesús como el Mesías. No podían ni siquiera acercarse a él, no podían hablar con él, menos decir que él era el Mesías. Pero este hombre, que era el principal, que estaba haciendo la observancia de las prescripciones judías, este hombre ahora viene delante de Jesús, y no solamente que está delante de Jesús, sino que este hombre se postra delante de Jesús. ¿Sabe qué estaba implicando eso? Si no solamente uno podría entender, no está confesando, las prescripciones judías decían, tú no puedes estar delante de este hombre, tú no puedes reconocer a este hombre. Y cuando este hombre cae postrado ante Jesús y le pide que venga a su casa, este hombre está reconociendo que el único que tiene poder para resucitar a su hija, para sanarla de la muerte, es Jesús. Y al declarar este hombre postrado de rodillas que le está pidiendo a Jesús, él lo que está diciendo, escuchárame esto, y hace poco tuvimos aquí la visita del embajador. También quiero hacer mención a esto porque aunque fue tenso ese día, fue todo así, tantas cosas que nos sucedieron. Yo le decía a mi esposa, cuando llegó la seguridad del embajador, habíamos establecido en el aula que damos clases de la parte de abajo donde antes se practicaba la danza, nos hicieron armar toda un VIP para el embajador. Y luego dicen, pero el VIP no tiene baño. No, le digo, sí tiene al frente el baño. No, el VIP tiene que tener su baño interno. Así que muéstreme otro lugar. Y digo, ¿y ahora dónde le meto? Así que dije, bueno, ojalá que nuestro departamento esté limpio. Dije, Dios mío, y a ver si quiere el embajador. Hermano, solo sabe Dios lo que hace. Cuando yo le mostré al equipo de seguridad nuestra sala, que no es nuestra sala, es el lugar donde la iglesia nos permite a nosotros vivir como pastores, estaba limpio, todo lindo y todo arreglado y todo. Y entonces dice, perfecto, pastor, aquí tiene que quedarse el embajador. Dije, Dios mío, un judío va a estar en tu casa. O sea, ¿te puedes imaginar lo que es eso? Hay algunos que no tienen idea de esto, pero para los que un poquito hemos leído y sabemos de esto, que un judío entre a tu casa, siendo tú un gentil, es ya de por sí es toda una bendición. Y que él haya aceptado venir a nuestra iglesia, ya de por sí hay algo bien precioso que va a venir días más adelante. Empiece a contar los días después de la visita del embajador, de todas las cosas que se van a desatar sobre nuestras vidas. Bendecir a un judío, eso es una cosa increíble. Así que hermanos, yo estoy expectante en mi corazón de saber que después de ese acontecimiento, que para mí tiene que ser un acontecimiento histórico, deberíamos nosotros tener bien claro lo que sucedió el jueves anterior para nosotros como iglesia. Ese no es un tema así sencillo, simple, ese es un tema bien profundo, es un tema súper espiritual para nosotros los que entendemos esto. Pero cuando pienso en este hombre llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, postrarse ante Jesús, y a esto iba. ¿Sabe lo que representa que un judío se ponga su kipá en la cabeza? ¿Alguien sabe? Ok, le voy a decir lo siguiente. Los judíos varones se ponen su kipá, alguien dice ese gorrito, se ponen su kipá en su cabeza, porque cada vez que ellos se ponen la kipá en su cabeza, ellos están diciendo, Dios está por encima de mi cabeza. Dios es primero, Dios es la prioridad, Dios es el más grande de los grandes. O sea, ellos lo que están poniéndose la kipá es haciendo un reconocimiento que la autoridad máxima para sus vidas, la autoridad es Jehová, la autoridad es Dios. Ahora, si tú tienes ya en mente esto para el pueblo judío, tú no te puedes sino imaginar que estos hombres tenían una prohibición de reconocer a Jesús. Y este hombre, al postrarse, al hincarse delante de Jesús, ¿a quién está poniendo por sobre su cabeza como autoridad? Él al postrarse lo que está haciendo es poniendo sobre su cabeza a Jesús. Él está reconociendo que encima de él, el que está por encima de él tiene el poder, el que está por encima de él tiene la autoridad, el que está por encima de él tiene toda la legislación para tener al enemigo bajo sus pies y también a la enfermedad y a la muerte.
Cuando yo pensaba en esto, yo decía, es increíble saber que este hombre, este judío, este hombre que llevaba las observancias de las prescripciones judías, que llevaba el rollo sagrado al lector y después lo volvía a poner en su lugar, este hombre que cuidaba los servicios, ¿verdad? Este hombre se aseguraba de que aquel que lea un rollo en la sinagoga sea un docto en la ley, un hombre que tenía toda la parte espiritual, moral, para poder estar como ministro permanente de un lugar. Y cuando tú ves esto, todas las personas calificadas para ello leyeron las escrituras, incluyendo a Jesús que estuvo en Nazaret en una sinagoga. Primera prueba es que este hombre se postra delante del Señor y está reconociendo que Él es Dios, que Él es su Señor. Pero muy bien, tú vienes con una necesidad. Ponte a pensar que tú llegas con una necesidad y cuando tú tienes una necesidad, lo que tú anhelas es que tu necesidad sea atendida, sea escuchada y entre más complejidad tienes en algo, si alguien tiene alguna enfermedad y está a punto de morir, usted necesita ser atendido ya, o sea, usted no puede perder tiempo, usted quiere ya. Ahora piensa por un momento, viene este hombre, están todos con gozo, estaban esperando de Jesús y viene este hombre y le habla de la hija y Jesús en ningún momento se niega a ir con él, pero es la primera prueba que le pone, se postra y ahora dice, con todo gusto caminemos, vamos a las multitudes. Y en un momento determinado este hombre que está en toda la desesperación siente que alguien topa su manto. Y en ese momento la mujer es sana de su flujo de sangre. Pero Jesús hace una pregunta, Él se detiene, Él se para. Así como se paró el flujo de sangre, también Jesús se detuvo, también se paró. Y dice, alto, alto. Imagínate que va con el principal de la sinagoga. Y dice, alto, alguien me ha tocado. Segunda prueba de fe. Está comiéndose las uñas, quiere llegar rápido a casa, su hija está muriendo, capaz ya murió, y este hombre se para a preguntar, ¿quién me ha tocado? Usted en esa desesperación, ¿cómo estaría usted, honestamente? Yo le quiero meter a usted porque nosotros a veces complicamos los temas de la Escritura, cuando la Biblia es un libro sencillo y son historias sencillas para nosotros caminar en fe. Esta es una historia normal, es una historia de la vida real de una persona que podemos sacarle todos los estudios que usted quiera de esto, porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no va a pasar y podemos sacar cientos de estudios, exprimirle todo a este pasaje, pero yo quiero ver esta enseñanza desde el punto de vista humano de Jesús y probando la humanidad de un hombre que en el camino tiene que ser transformado para que su fe se convierta en una realidad. ¿En dónde te prueba el Señor? Te prueba en el camino, te prueba en el dolor, te prueba en la angustia, en la lucha, en la adversidad, te prueba en algunas situaciones, te prueba cuando estás siendo probablemente atravesado por cosas tan duras, tan difíciles y que tú dirías, ¿por qué? ¿Por qué me tiene que pasar esto para entonces yo creer y confiar en el Señor? Y a veces no entendemos. Pero imagínate, métete en la carne no de Jesús. Métete en la carne de este hombre que es un principal de la sinagoga, que nadie le estaría casi impidiendo que Jesús llegue donde él, porque es el principal, lo respetan. Y Jesús se para y alguien me ha tocado. Y todo mundo, Pedro le dice, Señor, por favor. La multitud te aprieta, la multitud te estruja, la multitud te abraza, la multitud está contenta y tú dices, ¿quién me ha tocado? Como Pedro diciéndole, ubícate, Jesús. Todo el mundo te toca. Fíjese lo siguiente, porque aquí viene una clave sumamente importante. El versículo 45
que es la prueba para este hombre y que Dios usa a una mujer que tiene fe, que esta mujer por ley, hermanos, escuchará, está el hombre de la ley. Yo quiero que vaya dándose cuenta de algunas cosas que le voy metiendo en escena para que usted abra su corazón y su mente. Este hombre de la ley que respeta las leyes, que sabe que no puede estar con un judío como Jesús, ya se postró y lo que se postra está reconociendo que Jesús es su Señor. Y ahora este hombre de ley que conoce las leyes judías, sabe que una mujer nunca puede topar a un hombre. Más aún si esta mujer tiene un flujo de sangre, porque eso era considerado una cosa impura, no adecuada. Y Jesús se para y dice, alguien me ha tocado. Versículo 45. Y dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y todos niegan, nadie dice nada, pero Pedro le dice, ay Señor, todos los que estaban con él le dicen, maestro, la multitud te aprieta, te oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Versículo 46. Présteme mucha atención a esto. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado. O sea, vuelve a hacer hincapié Jesús en esto, porque yo he conocido que ha salido, que dice, poder de mí. Porque yo he conocido que poder ha salido de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, ¿cómo vino delante del Señor? Piensa por un momento esto. El hombre de la ley, Jesús el sanador, la multitud agolpándose y una mujer con flujo de sangre que toca al maestro. Poder salió de mí y la mujer al sentirse que está descubierta dice, perdón, deme un pasito, perdón, disculpen, yo te toqué. El hombre que su hija está muriendo, el sanador Jesús, y el hombre de la ley diciendo, esta mujer está loca. Mi hija está muriendo y se pone a conversar ahora con esta. ¿Qué le habrá pasado por la mente al hombre de la ley? Que esta es una pecadora, sinvergüenza, aprovechada. ¿Y por qué topó a un hombre si estaba con flujo de sangre? Métase un poco más en la historia y se va a dar cuenta de lo siguiente. Una mujer que tenga flujo de sangre era considerada una mujer impura. Impura. Y la hemorragia de la mujer la tornaba religiosamente en una mujer que no podía ni siquiera acercarse a un hombre. Por eso, cuando esta mujer sabe que es sana, porque mujeres que están acá, biológicamente ustedes reciben una descarga mensual. Yo no estoy hablando nada malo. Ustedes reciben una descarga mensual en donde todo su ser está, no todo su ser, pero una parte de su ser está siendo limpiado. A eso se conoce como una descarga de sacar todo lo impuro, ¿verdad? Eso se llama menstruación, si no me equivoco. ¿Tú te puedes imaginar una mujer que padece de flujo de sangre? Yo no sé cómo se llamaría esa enfermedad ahora, pastora Jenny, no sé usted que es doctora, pero yo me imagino que la mujer se estaba siempre yendo en sangre. O sea, esa mujer estaba ya anémica por poco, me imagino yo. Pero no era tanto el tema de la parte sí biológica, la parte de impureza. Yo quiero que usted pueda pensar desde la parte humana. Cómo esta mujer, y desde la parte religiosa, esta mujer tenía miedo de acercarse abiertamente a Jesús. Número uno. Número dos, esta mujer dice que nunca había tenido la oportunidad ni siquiera de ver a Jesús. El Evangelio de Marcos relata la historia desde el otro ángulo, diciendo que esta mujer solo había oído hablar de Jesús. Y dijo, si tan solo tocare el borde de Jesús, del Maestro, yo seré salva. Y la Biblia en Romanos dice que la fe viene por el oír y el oír por la
palabra. ¿Y quién era la palabra viviente sino Jesús? Y esta mujer solo había oído, pero esta mujer hizo lo que este hombre no estaba haciendo. Jesús le estaba llevando en un proceso a este hombre de la ley. El segundo paso de la fe, de la prueba, es que esta mujer tuvo la fe suficiente como para esperar. Esta mujer esperó. Había oído que Jesús iba a llegar, había oído que Jesús iba a estar en ese lugar. Y esta mujer esperó pacientemente, y cuando esperó el tiempo y cuando ya supo que Jesús llegó, esta mujer hizo algo que no lo hacemos muchas veces nosotros y que tiene que ser una lección para todos nosotros. Cuando ella supo, ella tuvo el arrojo, tomó el riesgo de ir y arrebatar su bendición. Y cuando arrebata la bendición, porque ella dijo conscientemente y con toda la fe, dijo: si yo tan solo toco el borde, ya ella hace una declaración, dice: yo seré sana. La pregunta es: ¿fue sana? Imagínate que la pobre mujer tenía un flujo. Era una llave de agua abierta. Cuando ella topa el borde, ella siente el poder de Jesús sanándola y automáticamente se cierra todo el fluido. Ella sabe que es sana, pero Jesús sabe que alguien tiene fe. Jesús reconoce la fe de la gente. Jesús reconoce que hay alguien entre todos los emocionalistas, con gozo, con alegría. Jesús sabe que hay alguien que no lo tocó a él como la gente lo está tocando. Jesús sabe que hay alguien que ya tuvo la fe y la convicción. Y Jesús sabe que hay alguien que tuvo que dar el paso, la acción para recibir, para arrebatar, para tomar el milagro. ¡Qué locura! ¿Se acuerdan el día domingo que le hablaba acerca de las barreras que levantamos? De los obstáculos que ponemos para que otros se les impida llegar a tener su sanidad, su milagro. Pues hermanos, aquí tenemos a una mujer que podemos muchas veces mirar en el cuadro de la vida de esta mujer, a una mujer que no dejó absolutamente nada para su sanidad. No tenía nada, no tenía dinero, no sabía cómo pagar, pero esta mujer tenía la fe. Y cuando tú tienes la fe, dice que la fe es la persistencia de algo que ya está en tu espíritu, que ya lo has captado y que solamente basta el lugar, el momento y la persona correcta para que el milagro suceda. No era la vara de Moisés la que abrió los mares, no era la vara de Moisés la que se convirtió en culebra, porque no es la vara la que tenía el poder. No es lo que tú tienes, sino de quien tú tienes. Se lo voy a volver a repetir. No es lo que tú tienes lo que te da el poder, sino de quién tú tienes ese poder. ¿Y quién fue el que le dio la vara? El Señor. El Señor le dio una señal para que este hombre confiara en que Él estaba con él. ¿Cuántas señales le dio Dios a Moisés para que confiara en Él? ¿Recuerdan cuando metió su mano en el seno? Y cuando saca la mano, sale la mano completamente seca, mal, terrible. Y este hombre se queda viendo así terrible, le dice: vuelve a meter tu mano en el seno, vuelve a meter la mano, saca nuevamente la mano, oh, la mano limpia. Meta su mano en el seno, saca su mano. ¿Cuál es nuestro problema? Creer. Sabemos que está escrito. Sabemos que ya está hablado de parte del Señor, pero pensamos que alguien más, que esa bendición es para alguien más y no para nosotros. Con medio cerebro creemos que sí es así, pero con el otro medio cerebro creemos que no es para nosotros, es para alguien más. ¿Qué estaba probando el Señor? La fe de este hombre. Hermanos, podemos ser tentados, podemos ser incluso llevados a un tema de creer que esto es una fe supersticiosa, una historia mal contada, pero Jesús no lo hizo.
Su poder sanador no iba a fluir por más que las multitudes estén ahí, no iba a fluir automáticamente de él porque la gente lo tocara. No, 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 no. El toque de esta mujer fue un toque diferente. Y el toque de esta mujer fue un toque que cargaba tantas situaciones de convicción en su corazón que la fe hizo que esta mujer reciba el milagro. No vaya a la Biblia y permítame leerles los siguientes pasajes de la Escritura que complementan a esto que le estoy diciendo y luego me voy al último punto. Marcos 5:30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Esto está hablando en el Evangelio de Marcos de la misma historia. Y lo que está haciendo referencia a estos textos que te estoy leyendo es que Jesús en estos 3 pasajes de la Escritura afirma que el poder salió de él y sana a la mujer del flujo de sangre. Y esto no sucedió haciendo ninguna cosa, ningún esfuerzo, simplemente fue la voluntad de Jesús trabajando en la fe de una persona. Lucas 5:17 dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Cuando usted encuentra la palabra poder en estos textos, lo que estamos encontrándonos con el griego dinamis o dunamis que habla la gente, pero el poder del Señor estaba en él para sanar. Estaba enseñando, pero Jesús tenía el poder para sanar. Y finalmente en Lucas 6:19 dice: y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Poder salía de él y sanaba a todos. Miren todos los 3 contextos que le pongo a estos pasajes, porque en los 3 contextos dice que poder salió de él. En uno la mujer supo que estaba sana y Jesús sabía que el poder salió de él. En otros Jesús está enseñando, pero Jesús sabe que el poder de Dios está sobre él para sanar. Y en otros la gente ahora sabe que el poder está en él porque estaba sanando a todos. La gente se daba cuenta, y estas citas lo único que están confirmando es la verdad expresada en otros lugares de que Jesús sanaba y echaba fuera demonios con el poder de Dios o en el poder del Espíritu Santo de Dios. Muy bien, seamos humanos, metas en la historia y termino con esto. Este hombre cae postrado, este hombre quiere caminar rápido a su casa porque su hija está moribunda, y ahora este hombre se detiene a decir: ¿quién me ha tocado? Y hasta que se arma todo el diálogo, ¿cómo está este hombre aquí al lado? Piense por un momento, ¿usted cómo está? Dios mío, apúrenlo, Pedro, apúralo, Pedro. Juan, dame una mano, colita, algo. Saquen a Jesús de ahí, mi hija se está muriendo. A este hombre no le importa la sanidad de esta señora. A este hombre no le importa el diálogo que Jesús está teniendo con esta gente. A este hombre lo que le interesa es que Jesús llegue rápido a su casa. Cuando tú tienes una sanidad, tú piensas en las demás personas. Cuando tú estás pasando por una prueba difícil, dura, lo único que tú quieres es salir rápido de la prueba. Lo único que tú quieres es que se resuelva rápido tu problema, tu conflicto. Cuando tú estás pasando por alguna adversidad, tú luego estás haciendo, rebobinas tu mente, tus pensamientos y dices: si no hubiera hecho esto, no estaría en esto. O si hubiera hecho tal cosa acertadamente, tal vez no estaría pasando por esto. Por cualquiera de las 2 vías, sea que hayas desobedecido o sea que hayas hecho bien y no te han salido las cosas, igual estás varado en una situación. ¿Cuál es el punto? Este hombre estaba desesperado y Jesús está probando la fe de este hombre. Quiero que se meta en el texto, no tanto de la parte religiosa o la parte espiritual. Porque, hermanos, la desesperación muchas veces que podamos nosotros cargar o traer delante del Señor, la desesperación no obra el corazón de Dios. De hecho, las necesidades no son suplidas por Dios.
Y la gente dice, ¿cómo puede decir eso, pastor? Alguien me dijo, usted enseñó algo en donde usted dijo que Dios no suple la necesidad de nadie. Y le dije, yo vuelvo a afirmarle eso, le dije. Me dijo, ¿usted cómo puede decir eso? Porque Dios suple las necesidades de la gente. Y yo le dije, eso no dice la Biblia. Hermanos, quiero enseñarle bien esto, porque la Biblia no dice que suple la necesidad de la gente. La Biblia dice que responde a la fe de la gente. Y tú puedes tener necesidades, pero las necesidades realmente no abren el camino a un milagro. Las necesidades no abren. Este hombre tiene una necesidad, se postra delante del Señor, pero sigue teniendo una necesidad. Cuando Dios lo que quiere es cambiar su necesidad, ¿por qué? Por fe. Y él está caminando con desesperación. Este hombre está caminando con una situación en su mente y en su pensamiento, pero este hombre, mientras va caminando, este hombre no tiene fe, este hombre tiene desesperación, y eso no obra el obrar de los milagros de Dios. Y cuando yo te estoy diciendo esto en esta noche, yo estoy creyendo en que muchos de nosotros, me incluyo ahí, hay momentos en que Dios tiene que hacer un par en nuestras vidas, en una actividad, en cualquier cosa. No muchas veces ver la complejidad de la enfermedad, la complejidad de una necesidad, sea esta marital, con los hijos, económica, ministerial o con alguien más. A veces tendríamos que ver esa para como una situación en donde Dios nos está llevando por una estación para quedarnos quietos, ya no ir desesperadamente, sino tranquilizarnos y decir, yo no puedo solucionar nada. Yo no puedo resucitar a mi hermano, a mi hermana, yo no puedo sanar a nadie, pero si empiezo a confiar en el Señor, probablemente mi camino de aquí hasta ese lugar va a ser diferente. Este hombre no entendió. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, fíjese lo siguiente, porque la Biblia dice que cuando el Señor ya lo ve a esta mujer también, mire lo que hace esta mujer en el versículo 45. Cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando. Y también, ¿qué hace esta mujer? Se postra a los pies de Jesús y le declara delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y mire la declaración que le hace Jesús. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Diferencia. Jairo viene y se postra. ¿Y Jairo qué tiene? Una necesidad cargado de una desesperación. Esta mujer no puede ni acercarse a Jesús, tiene un problemísima, tiene un pecado para el pueblo religioso. Esta mujer está en pecado. Y esta mujer sabe que solamente Jesús es su última opción de vida, y la toma. No deja escapar la oportunidad, la toma. Sencillamente da un paso de fe y agarra su bendición, arrebata su bendición. Y esta mujer, finalmente, cuando es descubierta, ¿cuál es la actitud de esta mujer? Tiembla y se postra. Pero ¿cuál es la diferencia entre el postrarse de Jairo y el postrarse de esta mujer? Que el postrarse de Jairo todavía lo va a llevar un camino más hasta ver su fe hecha una realidad. El postrarse de esta mujer es que ella ya recibió por la fe algo que ya ella tenía en su corazón. ¿Y Jesús qué le dice? Hija, levántate, vete en paz, porque tu fe te ha... ¿Por qué no le dijo tu fe te ha sanado? Muy bien, voy a volver a decirles la kipá. ¿Qué representaba la kipá? Dios por encima de todo. Este hombre viene y se postra y él está reconociendo que sobre su vida está el señorío de Cristo. Esta mujer viene y se postra y está reconociendo que Jesús es su Salvador. Ella no está buscando a Jesús como su sanador ahora, porque ya recibió sanidad. Ahora ella está buscando a Jesús como su Salvador.
le dice, vete, vete, tranquila, tu fe te ha salvado. ¿Acaso no necesitamos poner nuestra fe para ser salvos? Qué interesante, a ella le declara que la fe le salva, y al otro nunca le dice que tiene ni siquiera fe. Segunda prueba no pasada. Y finalmente, mire cómo termina el pasaje de la Escritura. Versículo número 51. Entrando en la casa, no dejó entrar sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. ¿Y cómo estaban todos? ¿Por qué estaban llorando? Porque ya en el mismo pasaje del versículo 49, cuando le dice, vete en paz, ve en paz, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz, estaba hablando aún Jesús con esta mujer, cuando vino un chismoso de la casa del principal a decirle, ¿qué le dice ahora? Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Y quién oye esto? ¿Quién oye? Mire, Jesús dice, oyendo esto, es que me encanta esta historia. Oyendo esto, Jesús le respondió. ¿Qué le dice? No temas. ¿Y ahora qué le dice? Cree solamente. ¿Y qué le declara? Y será. Vente, Betsa, vente por un ratito. Ven. Vamos a hacer un ejemplo así rapidito. Vente, súbete para acá. Sí, vente. Muy bien, Marco, ven acá, ven. Vos vas a ser el principal de la sinagoga. Con esto termino y usted. Póstrate, mi hijita, aquí. Póstrate a mis pies. Muy bien. Vos eres teatrera. Tiemblas, estás temblando. Y vos eres el principal de la sinagoga. Y entonces, haz así como que estás desesperado, Marco. ¿A qué horas? Y Jesús está conversando con ella y todo lo demás. Y a esta mujer, estando el principal de la sinagoga, mira lo que le dice: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Se lo dice delante de todos nosotros. Y entonces, levántate, Betsa, ¿y cómo te irías tú en paz? Es súper buena la Betsa. Ve en paz. Y entonces viene un dramático por ahí y le dice: Jairo, te tengo tu hija ha muerto. Ya murió. No molestes más al maestro. Y el maestro, oyendo esto, el maestro le responde: no temas, Jairo. Cree solamente, cree solamente. Ya se fue la que le mandé en paz. Cree solamente, tu hija no está muerta, ¿verdad? Cree. ¿Qué le está diciendo? Te estoy demostrando que una mujer a la que tú considerabas una pecadora, una perversa, una villana, por flujo de sangre, fue sanada, pero no solo que recibió sanidad, sino que por su fe ha recibido también ¿qué? Salvación. Qué interesante saber que el Señor le declara: cree solamente y será, ¿qué le dice? ¿Sana? ¿Qué es lo que le acaba de mostrar? La salvación. ¿Qué necesitaba? Fe. Pero ¿quién de nosotros, hermanos, seamos humanos, quién de nosotros, después de que alguien viene y te dice: tu papá ha muerto, tu mamá ha muerto, tu hijo ha muerto, tu cuñado, tu hermano, lo que sea, viene y te dice: ya no molestes, ve, ya deja en paz al pastor, deja en paz al hermano, deja en paz a los hermanitos de la iglesia, deja en paz al maestro, porque tu hija ya está muerta? ¿Cómo le impacta la noticia a un ser humano? Hermanos, la noticia de la muerte de alguien te va a impactar, ¿sí o no? ¿Dónde botaron la poca fe que este hombre estaba viendo? Porque usted cree que el diablo no es cochino. El diablo es sucio, que además que le estaba probando en la desesperación. Este hombre sí está viendo el milagro. Este hombre sí está mirando la fe de una mujer
y este hombre está mirando el poder de Jesús, entonces ya el Señor de por sí se está mostrando a él diciéndole: yo soy el que soy. Y yo soy el que soy para uno de la ley, ya implicaba que él pueda entender que él tenía el poder. O sea, le estoy hablando desde varias cosmovisiones, desde un principal de la sinagoga que no creía en él, pero que ahora tiene que creer que yo soy el que soy, me envío a vosotros. ¿No dijo acaso eso Dios cuando Moisés le dijo: ¿y en nombre de quién voy a ir? Y le dijo: vos vas a ir y le vas a decir a Faraón: yo soy el que soy, me envío a vosotros. Termino acá. Llega este hombre y le dice: ¿cree solamente? Ella va a ser salva. Ok, caminamos una milla más y de repente llegan a casa. ¿Y quiénes están en casa? Porque la hija está muerta, la esposa está desesperada, la familia está ahí. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué hace uno cuando se entera de que ya la hija murió o alguien murió? ¿Qué hace la gente? Llora. Entonces el hombre ya viene medio levantado el ánimo, pero cuando llegas levantado el ánimo te encuentras con toda una escena y un cuadro de ¿qué? Ay, mi novia se murió, mi hija. ¿Cuántos correrían a abrazar al pobre Jairo? Y el pobre Jairo, que venía con medio la fe levantada, otra vez, ¿qué pasó? ¿Usted cree que a Jairo no se le fueron por ahí las lágrimas? No sabemos si tenía más hijos, no lo dice la Biblia, aunque dice la Biblia que era su única hija. Eso sí dice la Biblia. No sabemos si tenía hermanos, familiares, amigos, pero la Biblia lo que dice acá, fíjese esto, qué increíble, 51. Entrando en la casa de un principal entró Jesús. No dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y ¿a quién? A la madre de la niña. Entonces yo quiero entender que cuando llegaron ellos a casa, la madre de la niña sí se le tiró al Jairo a llorar y a decirle: nuestra hija está muerta, se murió. Porque no dice que la mamá estaba adentro, dice que entraron. Entonces yo me imagino, a mí me gusta imaginar que corrió, abrazó a Jairo y le dijo: la niña está muerta, murió. Y miren lo que dice Jesús acá: y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloren, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. ¿Quién cree que se burlaban de él? ¿Quién cree que se burlaba de él? Marco. ¿Quién crees que se burlaba de él? ¿La familia? ¿Quién dice ahí que se burlaba de él? Muy bien, ¿quiere tener una palabra para su vida en esta noche? Antes de irme. Lloren todos ustedes, lloren, hagan como que lloren. Lloren, imiten. Está muerta. Ay, se murió. Muy bien. ¿Qué provocan los llorones? Que el que esté tranquilo llore. ¿Sabe qué hizo Jesús con los llorones? ¿Quiere saber qué tiene que hacer usted con los llorones en su vida? A los llorones usted tiene que sacarlos fuera de su vida. Ya se fregó mi mamá, dicen algunos. Escuche, mire. Entraron en la casa. 52, lloran todos, hacen lamentación por ella. Qué espíritu terrible. Pero él les dijo, no, o sea, les da una orden. ¿A quién les da la orden? A los llorones. No me lloren. Shh, se calla, no me lloren. Pero la niña no está muerta, la niña duerme. Y estos llorones, en vez de creer, ¿qué empiezan a hacer? Váyase de aquí, váyase, tengan la bondad. ¿Por qué cree que le metió a Pedro, a Jacobo y a Juan? ¿Para qué cree que los metió con él? Yo no he hecho todavía una exégesis muy profunda. Alcancé a topar un par de cosas. ¿Sabe qué? Los metió, no para que vean los milagros. Ellos sabían que Jesús hacía milagros. Jesús ya resucitó muertos, ya venía haciendo un montón de cosas. Los metió ahí, ¿sabe para qué? Para sacar a los llorones
fuera. Váyanse, se me van, fuera. Los sacó a todos los llorones fuera, porque aquí dice la Biblia, y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerto. ¿Quién sabía que estaba muerto? Los llorones. Mas él, ya esto, el pasaje de Marcos dice que los echó fuera. No dice, pero el Evangelio de Marcos dice que los echó a todos fuera. ¿Qué vas a hacer con los llorones en tu vida? ¿Qué vas a hacer con los llorones en tu vida? ¿Qué vas a hacer con los llorones en tu vida? ¿Será que los va a botar? Es que yo soy el primer llorón, pastor. Hay que echarlos fuera. Y dice acá, la tomó de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces, si estaba muerta, pero el espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. ¿Por qué crees que pidió que le diesen de comer? Para probar que estaba viva, que no era un zombie. Bueno, hay un argumento súper pleno que le quiero dejar acá. Los mensajeros con malas noticias son aquellos que te hacen ver la fe como nula en tu corazón. Lo que quiero resumir en esta noche es que tú tienes que tener claro lo siguiente. En tu vida tienes que tirar a un lado primero los malos mensajeros, porque los malos mensajeros son los que paralizan tu fe. Primera cosa. Segunda cosa, tienes que estar claro que a pesar de que haya malos mensajeros en tu vida, si tienes claro a Jesús en tu corazón, Jesús te asegura que aquella prueba, que aquella lucha, que aquella enfermedad, que aquella tribulación que estás pasando no es el fin. Es decir, no era todavía el fin que el Señor esperaba. Y tercero, a pesar de que salgan los llorones, se burlen de tu fe, quieran hacer relajo, lo tercero que tienes que hacer es tomar la determinación de a los llorones botarlos fuera. Y cuarto, ¿por qué le dio de comer? Sabe que el mandamiento de alimentar era parte de lo que Jesús dice, porque Él es el pan de vida. Y lo que Jesús solo puede impartir es, ¿qué, hermanos? Vida o muerte. Él es el pan de vida. Le manda a la muchacha simplemente para demostrar que ella estaba viva, pero también demuestra una cosa importante que nosotros no solemos ver muchas veces. No demuestra solamente que la muchacha está viva para darle de comer, sino que está demostrando que Jesús tiene compasión de la gente. Es decir, Jesús cuando fue caminando en el camino, perdón por la redundancia mal redundada, Jesús mientras iba en el camino con este hombre, Jesús iba teniendo compasión de él, iba viendo su humanidad, iba viendo no su necesidad, porque este hombre ahora está caminando con un hombre que puede hacer su necesidad una realidad por la fe. Qué complicado que es creer en la gente. Gracias, Marquito. Pero más difícil es perder la compasión por las personas que están a nuestro alrededor y que nosotros estamos viendo que todos los días están muriendo, y que estamos viendo que no tienen fe, y que estamos viendo que probablemente están pasando situaciones tenaces, difíciles, horribles, espantosas. Cuando yo veo esto, ¿cómo se puede poner los milagros, o cómo los milagros pueden obrar para nuestro bien? Uno dice, pastor, es fácil. Yo puedo tener la fe para producir finanzas, yo puedo tener la fe para echar fuera demonios, yo puedo tener la fe para hablarle a la gente y que la gente reciba a Cristo. Pero cuando se trata de la sanidad, de la salud, se ha dado cuenta que todos nosotros podemos ser en un momento trabados ahí.
nos cuesta reconocer que Dios lo puede hacer. Hace un par de semanas atrás casualmente salía de una farmacia y no comprando medicina. Me dio ganas de comprarme no Gatorade, ¿cómo se llama eso de los niños? Pedialite. Estaba con tanta sed y dicen que el Pedialite es mejor que el Gatorade. Entonces entré a comprar un par de Pedialites. No estaba mal del estómago, por si acaso. Y cuando voy saliendo, una persona me grita, Gustavito. Y yo regreso a ver y veo a una persona así, una moto, y veo a un hombre así con casco, con coderas, con rodilleras, con todo. Y no le reconozco. Entonces no le hice caso, me seguí caminando para mi carro. Dice, Gustavito, ¿no te acuerdas de mí? Entonces, ya te pones mal. Entonces saca el casco, no le voy a decir quién fue el personaje, pero se sacó el casco, era una persona parte de nuestra iglesia que se fue de la iglesia, y luego me empieza a contar todo un testimonio de todo lo que le sucedió después de que salió, no porque se fue de la iglesia, ojo a esto, no voy a decir, ahí está bien hecho por irte de Sion lo que te pasó. No tenía nada que ver con eso. Le sucedió una cosa difícil y cuando estábamos hablando con él, Dios hizo un milagro en su vida porque era un cáncer. Y Dios hizo un milagro. Y mientras él hablaba, yo le dije, aunque tú ya no estuviste en la iglesia, te quiero decir que levantamos en las células una cadena de oración para que el Señor bendiga y sane tu vida. Y él dice, a mí me gustaría volver a la iglesia para contarle a la iglesia, por eso no les digo el personaje, porque probablemente un día lo van a ver aquí y van a saber de quién se trata. Y él dice, yo quiero testificar que realmente Dios en Sion hace milagros. Y aunque yo estaba afuera, yo me llevé parte de todo lo que pasa ahí. Hermanos, tú puedes encontrarte con cuánta gente en el camino, con cuántas personas que tienen tantas circunstancias, pero si tenemos la palabra y la fe adecuada, tú no tienes idea a cuánta gente le podemos hacer un beneficio. ¿Cuánta gente mensajera del mal viene a diario a nuestras vidas? ¿Cuántos mensajeros tratan? Le decía el domingo, hay gente que te ve bien y la gente que te ve bien quiere darte machete para destruirte. La gente que te ve bien dice, ¿cómo puede ser posible que le hayas perdonado a este y esta, o aquí y allá, después de que te hizo todo lo que te hizo? Y la gente no entiende que es por el gran amor de Dios. Nosotros no tenemos la capacidad de perdonar a nadie. Yo veo esta historia y veo el reflejo de un hombre llamado Jesús en su humanidad, obrando en el poder que está en él del Espíritu Santo, pero usando no la necesidad de la gente para hacerle daño, sino usando esa necesidad para llevarlos de un punto de necesidad al punto del cumplimiento de un milagro por los procesos de la fe. ¿A cuántos nos cuesta la fe? Hermanos, todos los días es una batalla de fe. Todos los días. Hoy estaba con el pastor Rómulo, le decía a la Tarín, ayúdame porque ya no sé qué decirle. El hombre se comía las uñas desesperado por un problema que estamos pasando, y el hombre me decía, ayúdeme mi hijo, no me suelte, no me deje, llámele a la doctorita por favor. Y la doctorita sin teléfono, digo, ¿qué a dónde le? Y me acuerdo que me dijo, y voy a estar con la bachita, dice. Y digo, ¿dónde me saco el teléfono de la bachita? Por ahí se me ocurrió algo, le llamé. Y gracias a Dios estaba con la... Y le dije, Tarín, habla con el pastor, cálmalo, ponlo en paz, ya no sé ni qué decirle al pobre hombre. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que la Tarín no se quedó con solo llamarlo, fue donde él, estuvo con él, atendió la necesidad de él, le dio la paz, le dio la fe, le dio la tranquilidad. Y el hombre más tarde me llamó agradecido a decir, ay, qué bueno mi hijo, que la gente que usted tiene, que esto, que lo otro. Y yo entre mí estaba cabezón porque no tiene idea. Cuando te manda un mensaje el pastor Rómulo, te manda como 20 de los mismos en el WhatsApp. Sí, en serio. Yo decía, Dios, ¿cuál es el punto? ¿Con cuánta gente así nos encontramos a diario? Que a veces no eres tú la solución, sino probablemente alguien más. Y ese alguien más tiene una palabra para darle consejo, consuelo, paz. Tú tienes que ser un hombre de paz. Tú tienes que ser una mujer de paz para alguien más. Jesús, esta gente le recibió
con gozo, con alegría. Pero ¿cómo le despidió Jesús a esta mujer? Le dijo: ve en paz. ¿Y qué cree que pasó después de que toda esta gente alborotada, loca, está ahí levantando todo este tema? ¿Qué vino a poner Jesús? Paz. Cuando hay un hogar que está así, todo mal, todo lucha, todo pelea, hijos desobedientes, todo terrible, pero cuando Cristo viene a ese hogar, cuando Cristo viene a esa familia, ¿qué trae Cristo a ese lugar? Paz. Y las tinieblas se disipan. Saca a los mensajeros del mal de tu vida. Saca a los llorones de tu vida. Saca a los que están afectando tu fe para no crecer. Y a esos muéstrales que tú tienes a un Cristo que te da paz. Y si te da paz, te va a dar gozo. Y no te va a decir descansa en paz en la tumba. Te va a decir descansa en paz esperando en mí. La mujer esperó. Y esto quiero que finalmente se lleve en su corazón. Puede ser que usted esté atravesando por un tiempo duro, difícil. No claudique. Ya no tengo dinero, ya no tengo plata, ya no tengo nada. No claudique. En el tiempo menos esperado, Jesús va a visitar tu barrio, tu ciudad, tu casa. Pero cuando ese día llegue, tienes que tomar el riesgo que esta mujer tomó. Dijo: el día de salvación ha llegado a esta casa. ¿No dice así acaso el pasaje? Hoy es el día de salvación. Hermano, yo cuando le termino de predicar este mensaje, créame que no tenemos ni siquiera mucho que orar. Y le voy a decir por qué. Porque hay mucho más por hacer. Este mensaje que le acabo de dar en esta noche no es tanto para que usted lo guarde en su corazón o se llene de conocimiento. Este mensaje que le estoy compartiendo en esta noche es para que usted vaya y se ponga a trabajar su fe. Como la mujer. Y a pesar de que el hombre estaba ahí medio incompleto, medio con sus cosas, Jesús va a caminar también con los incompletos hasta completar su fe. No dudes. Hay unos que tienen una fe acelerada y que esperan el milagro. Hay otros que tienen que con Jesús caminar, pero Jesús no te va a dejar. Y Jesús va a completar lo que te ha dicho que tiene que completar. El fin de esta historia es que todo mundo pronosticaba muerte. Todo mundo pronostica lo peor. Todo mundo pronostica que tu matrimonio no va a funcionar, que tus hijos van a ser rebeldes, que tus hijos... Hermano, el fin de la historia de la gente es un fin malo, un fin villano. El fin bíblico sigue siendo que un día estaremos con Él, con gozo, y estaremos en paz. ¿Por qué nos alarmamos? ¿Por qué nos ponemos así como le contaba de mi pastor Rómulo hoy? Decía: Dios mío, ¿cómo lo calmo? Dios mío, ¿qué hago? Y Dios envió a una mujer de paz y lo calmó. Tú eres un hombre y una mujer de paz para alguien que está en desesperación. Y esa gente que está en desesperación, ¿sabes qué? Lo más lindo de esto es que aunque no tenga la fe que tú tienes, esa gente sí va a caminar. Tú camina con esa gente hasta que esa gente llegue a completar su fe y un día pueda ver la gloria de Dios. Nos ponemos en pie, levantamos nuestras manos al cielo, le damos gracias en esta noche al Señor, porque ¿cuántos escuchamos malas noticias? Todo el tiempo. Justo antes de ir a la cama, ¿qué dan? Noticias. ¿Y las noticias qué son? Malas noticias. ¿No? Dice, tiene un sueño y soñó con su esposa dice: esto no fue sueño, fue pesadilla, pues. No es pesadilla. Quiero que cierre sus ojos y levante sus manos en esta noche. Ahí donde usted está. Solo quiero animarle en esta noche a que usted le diga: Señor, hazme, si eres un hombre, dile: Señor, quiero ser un hombre de paz. Y si eres una mujer, dile: Señor,